I dreamt about a moon, but when I woke up, I'd already responded. Tuve una vida miserable antes de alcanzar el éxito. Todo se fue al hoyo cuando Rosa rompió nuestro compromiso. Fue un calvario. No quería mudarse conmigo. A sus padres no les caía bien y otro pequeño detalle. Estaba locamente enamorada de otro. Supongo que ahí fue donde empezó todo. Decidí salir con un par de amigos. Ustedes saben, de esos a los que les llamas cuando todo se va por la borda. Es como mandar una señal de auxilio, solo que con una cerveza en la mano. Alguien contesta y antes de darte cuenta, ya llevas 8 cervezas y estás medio gritando durante 1 hora en medio de una discusión filosófica sobre Plaza Sésamo. Dejé mi auto en el bar y me fui a casa caminando. No quería compañía y estaba demasiado borracho. Tomé lo que creí que era un atajo, pero casi me caigo de cabeza a un río poco profundo. No recuerdo mucho de esa noche, pero algo sí tengo muy claro. Estaba apoyado contra una pared negra y fría, llorando desconsoladamente. Tenía el teléfono en la mano, viendo a mi exprometida y a su nuevo amor publicar fotos en Instagram. Recuerdo repetirme que, al fin y al cabo, no deseaba nada más que ser él. Compréndanme, no estaba en mi mejor momento. Me iba a mover de ciudad. Ese era uno de los conflictos entre Rosa y yo. Ella no quería irse. El problema es que prácticamente no me quedaba de otra. Me habían ofrecido un puesto estupendo en una empresa de importación a las afueras de Aberdeen. Les había impresionado tanto mi propuesta de expansión que me habían ascendido y me estaban dando la oportunidad de presentar mi idea a la junta directiva. Como no me preocupaba mi vida amorosa, solo pensaba en esa propuesta. Si lograba cerrar el trato con nuestra junta directiva y los clientes externos, estaríamos hablando de un acuerdo de 6 cifras durante al menos 8 meses al año en el futuro próximo. Y eso era tan solo la punta del iceberg. Una vez que aumentáramos la capacidad, y si las cifras se mantenían, podríamos duplicar el crecimiento en un periodo de 5 años. Pero la verdad, ya no me lo estaba tomando bien. Empacar mis cosas, separar las suyas de las mías, fue difícil. Habíamos estado juntos desde la secundaria y ahora yo estaba a punto de cumplir 30. Una ruptura así te hace ver las cosas con otra perspectiva y te hace cuestionarte quién eres realmente. Olvidaba todo tipo de cosas. Me quedaba parado frente al espejo del baño, incluso tratando de recordar mi nombre. No soy Mark, ni Ken, ni Liam. Es que cuando te presentas como Rosa y, bueno, ya saben, es ese y lo que me afecta tanto ahora. Siempre habíamos sido pareja y ahora solo estaba yo. Y el yo era mucho menos interesante que el nosotros. Dejé las cosas de Rosa en su casa mientras ella estaba trabajando. Tuve algunos problemas con la mudanza, ya que habían hecho una doble cita. Al parecer, olvidaron que yo los había llamado. En fin, al final todo salió bien. No diré que el cambio a Aberdeen fuera fácil, pero sí que transcurrió sin incidentes. Eso me bastaba, al menos considerando cómo me encontraba. Los primeros días en un lugar nuevo están llenos de primeras veces. El primer desayuno, el primer almuerzo, la primera cena, la primera cerveza en el sofá. Di un par de vueltas por el barrio para familiarizarme con el lugar. La mayoría eran personas de mi edad con una familia o un par de jubilados paseando a sus perros. Nada del otro mundo. Había una tienda a la vuelta de la esquina donde podía comprarme unos tacos baratos para esos días en que se me olvidaba preparar la comida. Es un lugar encantador, y si no están acostumbrados a vivir en un pueblo pequeño, puede resultar ser un cambio radical. Por suerte, me encantaba ese estilo de vida. Me veía envejeciendo ahí sin problemas.
No es el tipo de ciudad donde se hacen grandes planes y se firman contratos millonarios, pero mi empresa tenía una oficina ahí. Me pedían que fuera a trabajar al menos 4 de 5 días, por eso la mudanza. Mi primera presentación debía hacerse en una reunión de la junta directiva en Winnipeg, así que durante el primer mes solo tuve que concentrarme en eso. Debo admitir que estaba sobrecargado de trabajo. Me quedaba despierto hasta las 10 de la noche haciendo presupuestos e intentando obtener una respuesta clara de nuestros colegas en Manitoba sobre cuántos camiones podíamos sacar si el trato salía adelante. Tenía problemas para que el departamento legal aprobara los manifiestos de envío y tenía que lidiar con media docena de pequeños sellos de aprobación antes de hacer las afirmaciones más básicas. Me negaba a que me fueran a cachar con las manos en la masa sin un plan de respaldo. Así es como mueren las buenas ideas. Una vez llegué a casa casi a medianoche. Me bañé y me quedé dormido boca abajo en el sofá. Todavía llevaba puesta la camisa del trabajo y la corbata azul. Esa misma noche tuve una experiencia surrealista. Soñé con aquella noche, justo después de que Rosa rompiera conmigo. Soñé con el río y esa inmensa pared negra, pasando la mano por una superficie lisa y fría. Había una sensación de consuelo en ello, ¿saben? Un consuelo al estar ahí. Algo me escuchaba. Y cuando lloré desconsoladamente porque quería ser como el hombre que me había arrebatado mi amor, bueno, fue un llanto sincero. Lo sentía de verdad. Pero todo eso quedó en segundo plano mientras soñaba con correos electrónicos, facturas, cuotas, respuestas automáticas que me informaban de los tiempos máximos de espera. Eso era lo que ocupaba mi mente. El caso es que, al despertar, revisé mi teléfono. Había recibido 6 correos durante la noche y de alguna manera ya los había respondido todos. Se me espantó el sueño. Tuve una sensación incómoda todo el día e intenté racionalizarla. Quizás me levanté y contesté, y lo había olvidado, pensaba. Tal vez estaba confundido, o la aplicación de mi mail había hecho alguna actualización que había entorpecido mis notificaciones. No lo sé. En cualquier caso, era incómodo sentir este estrés cotidiano filtrándose en mi mente, llegando incluso hasta en mis sueños. Esa parte de mis pensamientos no era lugar para mensajes ni confirmaciones de asistencia. Sentía cómo el estrés me afectaba. Me miraba en el espejo de mi auto y olvidaba el color de mis ojos. Incluso revisar mis fotos en el teléfono me resultaba extraño, como si estuviera viendo a otra persona. Y en cierto modo, así era. Estaba viendo aquella vida de Rosa y yo, no solo a mí. Éramos 2 personas muy diferentes. Ni siquiera me volví a tomar una selfie después de que me dejara. Pero tenía que mantenerme fuerte. Tenía que hacer que funcionaran las cosas. El autodescubrimiento puede llegar más tarde, cuando ya lo haya logrado todo, cuando haya alcanzado el éxito. Durante toda la semana sufrí de microdesmayos. Empezaba con una sensación fría que me recorría las manos, un dolor que me subía hasta los omóplatos y se instalaba en mi nuca. Siempre me dejaba sin aliento y me ponía hiperconsciente de mi entorno, como un recordatorio para mirar hacia arriba, observar a mi alrededor, respirar hondo, como un déjà vu extraño. Y por un instante lo olvidaba todo por completo. ¿Quién era? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué lo hacía? A veces aquello duraba un poco más. Me encontraba mirando mi mano como si fuera un alien, algo ajeno. No era hasta que miraba mi teléfono que lograba volver al presente. Acababa entrando y saliendo de Instagram una y otra vez, mirando cualquier foto nueva que Rosa subiera. En teoría seguíamos siendo amigos. Habíamos acordado seguir siéndolo.
No es como que yo así lo quisiera, pero no podía decirle que no. Verla con su nuevo novio me tranquilizaba un poco. No importaba quién fuera ni quién hubiera sido. Algún día sería como ese tipo, pero mejor, después de lograr mis sueños aquí. Seguro que a los demás les parecía raro ver al nuevo revisando su teléfono cada 10 minutos. No era como si les importara, pues tenía un montón de llamadas entrantes y salientes, pero seguro que pensaban que estaba holgazaneando. De todas formas, todos se iban a casa a las 5. Así que no había forma de que supieran que seguiría ahí mucho después de que se fueran. Mis sueños se volvían más extraños por la noche. Siempre empezaban con mis manos en esa pared fría, llorando desconsoladamente. Luego oía notificaciones de mi celular, como si fueran trompetas de bronce a lo lejos. Con los ojos cerrados, me sentaba en un escritorio imaginario, escribiendo respuestas y revisando correos electrónicos. Repasaba agendas, comparando los horarios disponibles en mi calendario. Y cuando despertaba, veía que todo mi trabajo estaba hecho. Se volvió tan frecuente que empecé a pensar que no era una coincidencia. Hice algunos experimentos. Por ejemplo, dejaba el teléfono y la computadora en otra habitación, cerrando la puerta con llave. No podría ir dormido a la otra habitación, conectarme y responder mails. Una cosa era hacerlo medio dormido por el teléfono, pero ¿salir de la habitación? Ni hablar. Tenía el sueño muy pesado. Pero incluso así me desperté y vi la marca de verificación verde junto a las notificaciones urgentes. Ya estaban hechas. ¿Pero qué podría hacer al respecto? Tenía cosas pendientes y la reunión se acercaba. Tenía que terminar. Podría buscar ayuda una vez que me aceptaran la propuesta y estuviera cobrando una comisión mensual de más de 5 cifras. Veía y oía cosas que no debía. Oía notificaciones a pesar de que mi teléfono estaba en otro cuarto. Oía llamadas entrantes de Zoom a pesar de no tener mi computadora conmigo. A veces sabía que había recibido un mensaje mucho antes de verlo en la pantalla. Era como si lo presintiera, ¿saben? Como una especie de sexto sentido, propio de alguien sobrecargado de trabajo y agotado. Ya tendría la respuesta escrita justo antes de ver aparecer la notificación. Mi jefe quedó impresionado. Era un tipo de pueblo con grandes sueños, una persona íntegra. Se llamaba Jerry. Llevaba una placa con su nombre y todo. Probablemente era el más rico del pueblo, pero no sería raro no haberlo sabido antes. No era de los que presumían ni derrochaban dinero. Conducía un Kia blanco hueso de segunda mano con óxido en el parachoques. Su esposa pasaba por la oficina para llevarle el almuerzo. Siempre me pareció una tontería que no se lo llevara él mismo, pero supuse que era más bien una cuestión de costumbre. Les gustaba verse. Jerry estaba muy contento con mi trabajo. Cualquier cosa que yo hiciera la aprobaba enseguida y daba luz verde a todo lo que le presentaba, aunque a veces se preocupaba un poco. No le gustaba que me quedara hasta tarde ni que respondiera correos electrónicos en mi tiempo libre. En muchos sentidos, eso parecía ser más un antijefe. Era más estricto con que tuviéramos un buen equilibrio entre la vida laboral y personal que con que hiciéramos horas extras sin remuneración. Recuerdo una vez que Jerry frenó en seco en mi escritorio. Estaba a mitad de un sándwich BLT, leyendo un artículo sobre análisis de geografía económica, intentando encontrar una fuente que pudiera citar si me llegaban a preguntar sobre detalles de la reubicación. En ese momento, Jerry me puso la mano en el hombro. ¿Alguna vez descansas?, preguntó. ¿Sueles salir a comer? Hay una cafetería cerca que prepara un pie de queso mascarpone exquisita. No soy muy fan del pie con queso, admití. Prefiero los sándwiches de carne magra. Estoy casi seguro de que también los preparan ahí. Me sonrió y, por un momento, aparté la vista del ordenador. Miré a Jerry y
Vi que su sonrisa se había congelado. Dio un paso atrás y vi que fruncía un poco el ceño. ¿Estás bien? Preguntó. ¿Tienes algo en el...? Sentí presión detrás del ojo derecho. Antes de poder responderle, tuve que correr al baño. Me sentía mareado. Vomité hasta la última gota y ni siquiera tenía náuseas. Al mirarme al espejo, pude ver a qué se refería. Tenía una gran mancha roja en el ojo derecho, como si se me hubiera reventado una vena. Al tocarla, un hilo de sangre salió corriendo por mi dedo, manchando el borde de la camisa. Me la arremangué y seguí tocando. Después de un par de minutos, toda la sangre se drenó y algo salió disparado. Algo pequeño y metálico que se fue por el desagüe y desapareció. Nunca vi qué era. Me dolió el resto del día y podía ver una pequeña mancha roja en el interior del ojo, como una gota de sangre que se resistía a salir. También hubo un par de cosas más. Veía mechones grises en mi pelo, pero al mirarlos de cerca parecían más bien plateados, no como los de un zorro plateado, sino con un brillo metálico literal. Solo ocurrió 1 o 2 veces, pero fue suficiente para llamar mi atención. Una vez intenté arrancarme un pelo y me hice un corte en el dedo. Era más afilado que un alambre con púas. Intenté sacarle una foto, pero el lector de huellas de mi teléfono no funcionaba. La sangre de mi dedo no ayudaba. En resumen, tuve un montón de pequeños inconvenientes, como si el mundo conspirara para impedirme hacer lo que tenía que hacer. En un momento dado, al llegar a casa, me encontré con una desconocida en la puerta. Pensé que quería venderme algo, así que seguí de largo. Solo después de que pasé, se disculpó tosiendo. «Hola», dijo la desconocida. «¿Estás bien?» Me giré para mirarla. ¿Era Rosa? Tardé 1 minuto en darme cuenta. Hacía tiempo que no la veía, pero era raro que no la reconociera de inmediato. Hubo un tiempo en que la habría reconocido entre miles de personas, y ahora no la reconocía en la entrada de mi casa. ¿Quieres pasar? Pregunté, esquivando su pregunta. «No me quedaré mucho tiempo», admitió. «Los padres de Henry viven aquí arriba y hace tiempo que no sé nada de ti, así que...» Sí, no, está bien, dije. Estoy ocupado con el trabajo. «¿Seguro que estás bien? Te ves un poco...» Hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo. Sentí un escozor en el ojo. Si cerraba el izquierdo, toda su cara se veía roja como la sangre. Antes de que pudiera terminar la frase, sonó su teléfono. Vi la imagen azul de un girasol en el fondo. Bajó la mirada y jadeó. Cuando levantó la vista, su lenguaje corporal cambió por completo. Había algo en su mirada que no estaba antes. Parpadeé un par de veces para disipar la incomodidad, pero simplemente me dio la espalda sin decir una palabra. En cuestión de segundos, se marchó. Revisé mi teléfono y vi que tenía un mensaje saliente. De mí para ella, enviado hace apenas unos segundos. «Nunca te perdonaré». Volví a mi apartamento y me senté con el teléfono en la mano. Sentía que me estaba volviendo loco. No había manera de que pudiera haberle escrito eso estando justo delante de ella. Aunque, pensándolo bien, tal vez podría haberlo enviado antes. Pero lo habría recordado, ¿no? Así que tenía que haber algo más. Encendí mi laptop. La puse en una silla al otro lado de la habitación. Abrí la pestaña de mi correo electrónico y esperé.
Ya había revisado la configuración de seguridad cientos de veces. No había nadie más que yo conectado a mi cuenta. Solo estábamos yo y mi internet. Nada más. Aún así, mi mente divagaba. Pensaba en esa pared negra y en su tacto frío. No tenía textura. Ni una sola vez en mi sueño tuvo textura. No era como tocar el cristal, ladrillo o arena. Era como tocar la nada. Una nada que no se podía atravesar. Quería ser ese tipo, Henry. ¿Así se llamaba? Miré mi teléfono y deseé ser él. Ahí fue cuando empezó todo este lío. Una notificación, un mail que le había mandado a Rosa. Ojalá fuera él. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Yo nunca le envié eso. Nunca le pedí a nadie que lo enviara. Ni siquiera tenía el teclado en la mano. Me puse de pie y señalé la laptop, como si intentara regañar a un perro que se había orinado en la alfombra. ¡Qué mierda! Murmuré en voz alta. ¡Qué mierda! Y la aplicación de Post-it reflejó mi pregunta a la perfección, creando pequeñas notas ordenadas en la esquina superior izquierda de la pantalla con letra cursiva. No me lo tomé para nada bien. Convertí esa computadora, que era un equipo de oficina, en basura con solo 3 patadas y un lanzamiento. Dejó una abolladura en mi pared recién enyesada, casi tirando mi título enmarcado. Cuando seguí recibiendo notificaciones, arrastré los pedazos al baño y los puse bajo el chorro de agua fría. Como eso no funcionó, agarré mi teléfono y lo tiré desde el balcón. Escuché el eco en el garage del vecino. Por un momento me quedé ahí, con el corazón acelerado y los dedos helados. Apagué todas las luces para no oír ni un zumbido de aparatos electrónicos. Me quedé ahí con las manos extendidas, contando mis respiraciones. Claro que había exagerado. No estaba siendo yo mismo. Llevaba tiempo sin serlo. Entonces, volví a oír la notificación. No de la computadora, ni del teléfono, ni de ningún otro sitio. Pero la oí. ¿Seguía enviando correos? A medida que se acercaba el gran día, me preparé lo más que pude. Me compré una computadora nueva y ya me sentía listo. Todos los archivos estaban a un clic de distancia. Tenía todos los números y correos necesarios. Había revisado 3 veces cada documento relevante, impreso todos los folletos y me había preparado para un horario perfecto de 1 a 3 de la tarde. Mi camisa y mi chaqueta estaban planchadas y dobladas. Jerry nos consiguió los vuelos y pagó las habitaciones de hotel. Se unieron 6 compañeros más de la oficina. Todos estaban emocionados por ver a dónde nos llevaría esto. Si lo lograba, podríamos recibir un aumento de sueldo. Podríamos alcanzar el éxito juntos. Pasamos el control de seguridad sin problemas. Jerry echó una siesta fuera de la puerta mientras esperábamos a que llamaran a nuestro grupo. La clase económica no es lujosa, pero a Jerry le gustaba mantener los pies en la tierra. Un viaje de empresa a Canadá no es algo lo suficientemente importante como para la primera clase. Cuando el avión empezó a subir, sentí algo horrible. Era como un destello estático detrás de mis ojos, con un gruñido que se hacía cada vez más fuerte. Sentía el hielo de la pared negra en mis manos, tan frías que se me pusieron blancas las yemas de los dedos. Tuve que levantarme del asiento y correr al baño, pasando por encima de otros pasajeros. Cerré la puerta con llave, tapándome los oídos con las manos. Esos pequeños sonidos en mi cabeza seguían creciendo y distorsionándose, como si estuviera perdiendo alguna señal. Sentía una parte de mí estirándose como una goma elástica, atormentándome con la posibilidad de romperme. Me miré hacia el espejo de baño mientras el vaso sanguíneo hinchado de mi ojo derecho se hinchaba cada vez más.
Entonces, algo estalló, rociando el espejo del baño con una larga línea de rojo oscuro y marrón. Estuve sentado en el suelo con arcadas durante al menos 10 minutos. Cuando finalmente abrí el ojo derecho, pude ver un color rojo que se encendía y apagaba una y otra vez, pero no era al ritmo de mi pulso, era otro ritmo, como si algo estuviera jugando con parte de mi sistema. Se me pasó por la cabeza que Henry no tendría ese tipo de problemas. Él no intentaría triunfar. Sería feliz en ese pueblucho de mierda con Rosa, sin aspirar jamás a algo mejor. Y tal vez fui un idiota por querer intentarlo, pero eso no me iba a detener. Ella debió haber estado a mi lado en las buenas y en las malas. Esa era la promesa. Me levanté, me sacudí el polvo de los pantalones y limpié el espejo. Mi ojo derecho tenía un aspecto terrible. Tenía un tono grisáceo y la pupila estaba casi completamente negra. Y si me fijaba bien, podía ver ese extraño pulsante rojo en el fondo. Era como una pequeña luz parpadeante que me indicaba que tenía notificaciones sin leer. Cuando aterrizamos, Jerry me apartó antes de que pudiéramos recoger nuestras maletas. Me puso las manos en los hombros y me miró a los ojos. Estaba preocupado. No pareces estar bien, dijo. ¿Seguro que estás preparado para esto? No me lo puedo perder, dije. Estaré bien. Sé que no puedes fallar, pero por eso te lo pregunto. Si estás enfermo, siéntate enfermo. Solo no vayas a esa reunión haciendo algo que no debas. Hay mucho en juego. Lo tengo todo controlado, Jerry, te lo prometo. Me miró a los ojos durante un par de segundos, deteniendo su mirada en mi ojo derecho un poco más. Negó con la cabeza y respiró hondo. Confío en ti, de verdad. Me dio otra palmadita y nos fuimos. Recogimos nuestras maletas y pedimos un Uber. Nos quedaban un par de horas para la reunión. Algunos de los peces gordos iban a almorzar juntos antes de que empezáramos. Eso me daba al menos 3 horas para poner mis asuntos en orden. Jerry lo dejó todo en mis manos y me dijo la gran confianza que depositaba en mí y en mi trabajo. Le aseguré que todo saldría bien. Habíamos alquilado un par de habitaciones en el hotel donde nos hospedábamos. Un lugar elegante con servilletas de autor y ese tipo de papel grueso en sus cuadernos gratuitos. De esos lugares donde se espera que dejes las pantuflas de cortesía en tu habitación. Vi a los socios estrechar la mano de Jerry y marcharse apresuradamente a un restaurante en el centro, mientras yo me adelantaba para prepararme. No me llevó más de un par de minutos. Encendí mi nueva computadora, la enchufé y puse la contraseña. Iba a lograrlo. Pero de pronto mi contraseña se borró sola. Supuse que nunca la había puesto y había tenido un microdesmayo. Apreté con fuerza el lateral del aparato, mordiéndome el labio inferior. Observé cómo el reloj avanzaba, con tan solo unos minutos restantes, y después de comprobar 3 veces que mi teléfono estaba en silencio, oí una notificación. De nuevo, no venía de la computadora, tampoco del teléfono. Sabía que estaba por ahí, pero no me permití leerla. Sin embargo, de alguna manera, sabía lo que decía. Podía visualizarlo todo en mi mente. Mensajes de texto, correos electrónicos, todos míos, hacia Rosa. Pequeños pensamientos que se colaban aquí y allá diciéndole cosas intrusivas. Cosas como cuánto la echaba de menos, cuánto deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, cuánto deseaba haberme quedado un poco más. Todo provenía de mis cuentas, pero no de mí. Jamás había escrito eso. Lo había pensado, sí, pero nunca lo había escrito. Y sin embargo, sabía que lo había enviado. El instante en que se abrió la puerta,
Una respuesta se reprodujo en el rojo de mi ojo derecho. Te estoy bloqueando. Me alegra que Henry no se parezca en nada a ti. Cuando Jerry entró, hice lo posible por sonreír. 3 asociados lo siguieron, estrechándome la mano al pasar. No pude evitar cierta vacilación en su mirada. Jerry tenía la misma expresión. Tienes algo de rojo en tu ojo, comentó el último asociado señalando mi camisa. No te esfuerces demasiado, ¿me oyes? Solté una risa cortés y me coloqué al frente de la sala. Hice una breve presentación, contándole sobre mi trabajo en la firma y un resumen de la propuesta que íbamos a discutir. Me tomó un par de minutos y pude sentir que la conversación fluía con naturalidad. Sonaba ensayado, pero no forzado, como si pudiera intercalar algunas palabras sin perder el ritmo. Lo hice bien. Como broche de oro de la pantalla de introducción, iba a leer en voz alta el nombre oficial de la propuesta, el nombre de las personas asociadas y el mío, el del autor. Y todo había salido a la perfección, hasta la última línea. Sin embargo, mi nombre había sido eliminado de la diapositiva. Me quedé completamente en blanco. Me temblaba la mano al pensar en seguir adelante, pero había dudado demasiado como para que resultara incómodo. Sabía que no me llamaba Henry. No soy Henry, ni soy un Ken, ni un Liam. Pero lo que me atormentaba no era la dificultad de encontrar un nombre para darles, sino la frustración que me hervía en el pecho. ¿Me había bloqueado solo por decir la verdad? ¿Por decir las cosas como eran? Y después de todo lo que habíamos vivido juntos, ¿estaba contenta de que Henry no se pareciera en nada a mí? Estaba contenta con eso. No podía aceptarlo. Entonces oí algo. Una corriente eléctrica larga y prolongada, como el aullido de una serpiente de cascabel grabado a través de un teléfono de lata. No puedo aceptarlo. Las palabras salieron del altavoz arrastradas como un feto muerto que se desploma en las ondas, feas y muertas para cuando llegaron a mis oídos. Me giré hacia los demás, solo para ver sus rostros arrugados de disgusto. Yo no dije eso. Continuó la voz, torturando a la computadora y a los altavoces Bluetooth de la conferencia a la vez. No estoy diciendo esto. Abrí la boca, pero no salió nada. En cambio, las sílabas crudas resonaron por toda la habitación, en cada teléfono, en cada portátil, en cada audífono. Podía oír las notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales. Podía oír palabras que no iba a decir resonando por el altavoz como si mi mente sangrara. ¡Al diablo con esto! Gruñó la voz. ¿Cómo es posible que estos idiotas no vean que esto ya está hecho? Porque tengo que convencerlos para que se hagan ricos. Agité los brazos, señalé mi boca, pero no salía nada. No sabía cómo reaccionar. Uno de ellos se levantó y se apoyó contra la pared. Jerry casi se cae de la silla. Otro tuvo que lanzar su audífono al otro lado de la habitación, gimiendo de dolor y agarrándose la cabeza. Se me congelaron las manos. Cuando abrí la boca para gritar, las lámparas inteligentes de la habitación empezaron a parpadear y a arder. Entre los pasillos, oí un chirrido mecánico mientras los enchufes de plástico se retorcían por el calor descontrolado y abrasador. En cuestión de segundos sonó la alarma de incendios, pero el sonido era distorsionado y enfermizo. Era un sálvese quien pueda. El rojo de mi ojo derecho se volvió negro y momentos después me quedé solo mientras las luces de emergencia parpadeaban. No sabía si todo mi mundo se había vuelto rojo o si solo era yo.
Podía oír el flujo constante en mi mente. Correos electrónicos, imágenes, fotos, pensamientos e impulsos íntimos transmitidos una y otra vez. No había filtro. Solo enviar, enviar y enviar. Odio, amor, sexo, violencia. Nadie me detuvo cuando salí. Mis lágrimas mancharon la alfombra del vestíbulo. Dejé la computadora y el teléfono en la mesa de conferencias. No los necesitaba. Podía oír mis propias notificaciones desde ahí. Unas voces en mi cabeza me preguntaban qué demonios me pasaba. Tíos y tías lejanos me preguntaban cómo podía publicar cosas tan groseras y horribles en público. Jerry intentó contactarme 6 veces antes de que llegara al estacionamiento. Yo simplemente seguí caminando. ¿Saben qué es gracioso? Recuerdo aquella noche con la pared fría. Y saben, no creo que todo esto fuera un engaño. Estaba mirando mi teléfono y quería ser como el tipo de la pantalla. Pero no lo estaba mirando directamente. Estaba mirando fotones, chips de computadora, plástico de silicona y microcableado. Estaba mirando un medio de comunicación, mi celular. Una forma de hablar sin hablar. Una forma de decir lo que quería sin siquiera abrir la boca. Quizás eso es lo que pensaba que quería hacer. No Henry, sino la pantalla en la que aparecía. Perdí las uñas a los pocos días. Empecé a beber agua con azúcar en vez de comer. Vertí agua helada y me metí en la bañera, intentando refrescarme. Suelo acalorarme cuando hay mucho movimiento. Ni siquiera sé todo lo que ha pasado desde entonces. Creo que se me cayó el pelo. Siento la piel seca y áspera y me cruje al moverme. Pero todo esto es precioso. Puedo ir a cualquier parte y ver cualquier cosa. Puedo acceder a cosas que ni siquiera pueden imaginar. Es como recorrer cientos de autopistas a la vez, completamente solo. Puedo oír a la gente discutir como si no estuviera en la habitación. Puedo ver a sus perros durmiendo al pie de la cama a través de las cámaras de seguridad. Puedo publicar en Reddit con cualquier cuenta que quiera. Y sí, también veo a Rosa. Pero no pasa nada. No me interesa mirarla. Que se quede con su Henry. Yo tengo algo mucho mejor. Tengo todo el tiempo y el dinero que pueda desear. Y ella no quiere nada de eso. Ni un centavo. He triunfado. Lo he hecho en grande. Y voy a seguir triunfando. Ya verán.